Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Qué lindo fin de semana que tuvimos, ¿verdad? Tremenda la palabra, lo que Dios nos estuvo hablando, lo que Dios nos estuvo ministrando, lo que Dios estuvo haciendo a través de la palabra y de su Espíritu, tratando con nuestros corazones, ministrando nuestro espíritu y por sobre todas las cosas estableciendo lo que Él había determinado sobre nuestra vida, traer un despertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden que Dios trajo un despertar? Dios trajo un despertar, y cuando hablamos de un despertar, Dios nos está llamando a salir de un estado de quietud, de somnolencia, de pasividad, para poder establecer una actividad. ¿Cuántos dicen amén? Y pensando y trayendo esto, ayer estábamos en la sola y hablábamos, ¿qué hacemos después del despertar? Porque el punto es, vinimos un fin de semana maravilloso, Dios nos habló, nos ministró, Dios nos impartió de su espíritu, nos fuimos gozosos, contentos, alegres. ¿Y ahora qué pasa? Vino el lunes. Y después vino el martes. Y hoy ya miércoles. ¿Y el despertar? Porque siempre nos pasa eso, que venimos a eventos, momentos en los cuales Dios nos sale al encuentro y produce como una inyección de poder, de gracia, de amor, de fe, y nos lleva a que salgamos de este lugar como yo, ahora sí. Uno sale como diciendo, ahora lo voy a mirar a mi enemigo y ahora se van a producir los cambios. Y después viene el lunes, ¿no? Como el que empieza sale de un lugar y dice, el lunes empiezo la dieta. Y el lunes uno empieza con ganas y el martes, ya para el miércoles, las cosas van cambiando. Entonces, yo le decía al Señor, qué maravilloso lo que hemos vivido este fin de semana. Y le decía al Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago para mantener este ambiente espiritual? ¿Cómo hago para que esto que recibí y esto que me ministró, esto que me tocó el corazón, esto que me hizo llorar como un niño, esto que me hizo sentir amado, esto que realmente pude escuchar esa voz y esa caricia en mi alma, en mi espíritu, que me llenó de fe, que me llenó de fuerza, que me llenó de esperanza? ¿Cómo hago para mantenerlo? ¿Cómo hago para poder plasmarlo? ¿Qué hago después de despertarme? Entonces, teniendo esto en mi corazón y orando al Señor, Dios me llevó a esta palabra que hoy les quiero compartir, que se encuentra en Génesis, capítulo 28, versículo 10 en adelante. Hablando un poco de lo que se habló el fin de semana, pero extendiéndome a lo siguiente, a qué hacer después de despertarnos. Miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Génesis capítulo 28, versículo 10 dice lo siguiente. Dice, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y luego a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar,
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tremenda historia. Vamos a entrar un poco a la historia de Jacob. La historia de Jacob habla de que Jacob, cuando es engendrado en el vientre de su madre, él luchaba con su hermano. Dice la palabra que la madre entiende que dentro de su vientre hay una lucha entre sus dos hijos. Ella, a tal situación que está viviendo, dice que ella declara en la palabra que aunque quisiera morirse por lo que ella está sintiendo de la lucha que está pasando dentro de su vientre. Porque sus hijos luchaban dentro. Porque en ese tiempo el primogénito, el que nacía primero, era el heredero, el que podía recibir la herencia, no solamente natural, sino espiritual, el que podía continuar con el legado de aquello que Dios había establecido sobre la familia. Entonces era tremendamente importante entender quién era el primogénito, el que nacía primero, el que fue creado primeramente. La palabra del Señor dice que cuando nace primero Esaú, y Jacob nace tomado de su pie, ¿no? De su tobillo, y nacen prácticamente, es un solo nacimiento porque no se suelta. Hoy científicamente se ha establecido se ha estudiado hoy que hay una tecnología y la ciencia ha avanzado. Se dice que el que está abajo, el que sale segundo, realmente no es el segundo, sino que es el primero, porque el primero se gesta y después se gesta el segundo. Entonces el que sale segundo realmente es el primero. En esa época no se sabía, y hasta hace poco tiempo no sabíamos esto. Pero Dios le está hablando en la palabra que aunque el segundo ya dentro del vientre era primero. ¿Cuántos me van entendiendo? Ya dentro del vientre ya era primero. La palabra del Señor dice que Él nace, y nace con esa condición de ser el segundo, de no poder tomar el lugar de preferencia, y engaña a su padre, engaña a su hermano, se apoya en su madre, utiliza manipulación para lograr tener la herencia, para tener la bendición, pero en ningún momento involucra a Dios. En ningún momento él le dijo a Dios: Dios, sale a mi encuentro. En ningún momento él, sino que usó estrategias humanas para poder alcanzar el beneficio, para poder alcanzar sus sueños. ¿Cuántos de nosotros, en el afán por alcanzar nuestros sueños, por alcanzar nuestros anhelos, dejamos de lado a Dios? Dejamos de buscar a Dios y de involucrar a Dios en aquello que nosotros deseamos. Porque si él se hubiera acercado a Dios, hubiera entendido de que en esos sueños y en esos anhelos que él tenía, con los cuales él había nacido, Dios estaba involucrado. Porque desde el principio Dios lo había formado primero. Pero él no lo sabía, porque no había buscado a Dios. Y muchas veces nosotros peleamos sin saber realmente los sueños que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y eso es lo que le acontece a Jacob. Jacob empieza a usar estrategias humanas, pelea con sus fuerzas, con su capacidad, pero esto le trae mayor malicia. Termina en el desierto. Su madre lo manda a la casa de un pariente, de un hermano, para salvarlo de Esaú, que Esaú, su hermano, cuando se entera de que había engañado a su padre y que lo había engañado a él,
establece un decreto de muerte diciendo: ahora no, porque todavía está papá. Pero cuando papá se muera, voy yo, lo vamos a arreglar. Y te voy a matar. La madre, entendiendo esto, y él temiendo por su vida, lo manda a la casa de su hermano. Porque ya Isaac ya estaba envejecido, no sabía cuánto tiempo le quedaba. En cualquier momento podía partir. Y automáticamente se establecía la muerte sobre la vida de Jacob. Jacob huye y se encuentra en el desierto, en medio de la nada, habiéndolo perdido todo. ¿Cuántos algunas veces nos hemos sentido así? De que nos hemos esforzado por hacer lo bueno, por cumplir nuestros sueños, nos hemos esforzado, pero en un momento nos encontramos que ese esfuerzo y todo lo que nosotros quisimos hacer se nos escapó de las manos. Nos encontramos en el desierto, perdiendo todo, incluso aquello que parecía que habíamos ganado. Y nos sentimos totalmente perdidos. Y dice que Jacob se echó a dormir. Y cuando se echó a dormir, Dios le sale al encuentro. Dios le habla. Y vemos lo que Dios le dice. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la dará a ti, y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le sale al encuentro en un sueño, y Dios le empieza a soltar las promesas que estaban establecidas en la vida de Abraham, que Isaac hereda de Abraham y que hoy estaba heredando Jacob. La herencia de continuar con el legado que Dios había establecido y el plan que Dios tenía sobre esta tierra y sobre la humanidad. Pero Jacob está escuchando y está viendo esto tan maravilloso de lo que Dios le está hablando y lo que Dios está diciendo. Y algo tremendo que Dios le dice: y no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho. ¿A cuántos Dios le ha hablado? Dios hoy te dice: yo no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Yo te he hablado y voy a cumplir. Aunque hoy te encuentres en un desierto, aunque hoy sientas que lo hayas perdido todo, lo que yo te dije, te lo voy a cumplir. Porque no te dejaré. Porque hay muchos que hoy estamos acá y ni siquiera sabemos por qué estamos. Hay muchos que hoy están mirando a través de las redes y no saben por qué están hoy mirando. La respuesta es porque Dios no te ha dejado. No te ha dejado escapar. ¿Cuántos han dicho: yo ya no sé si seguir yendo a la iglesia? Pero hoy estás acá porque Dios no te dejó que te vayas. Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y lo quiere cumplir y lo va a cumplir. Más allá de lo que hoy estamos viviendo. Porque Dios no es un Dios de circunstancia. Dios es un Dios de propósito. Dios no se mueve con las circunstancias de la hora, sino que Dios es un Dios de propósito, un Dios de visión, un Dios de destino. Por eso establece en la vida de Jacob, le dice: yo soy el Dios de Abraham, donde comienza la promesa, pero también soy de Abraham tu padre y también de Isaac, donde continúa la promesa. Pero no le dice: soy tu Dios, sino le dice: yo soy el Dios de Abraham y soy el Dios de Isaac,
pero todavía no soy tu Dios. Porque todavía él no había tomado el compromiso de ser parte de ese legado y del destino que Dios tenía establecido sobre su vida. Dice la palabra del Señor que él, después de que despierta, dice: qué terrible es este lugar, qué impresionante la presencia de Dios. Y es impactado, como nosotros fuimos impactados este fin de semana, diciendo: Dios está en este lugar. Hemos sentido, yo podía ver cómo el Espíritu Santo se paseaba y muchos lloraban, se reían, se abrazaron. Hubo uno que me dijo: pastor, no sabe, el sábado salí de una manera, quería salir y abrazar a todo el mundo. Y una persona que no es muy de abrazar. Es más, dice: salí, pero salí que quería abrazar a todo el mundo. Yo que los quería a todos. Algo impresionante cuando Dios se manifiesta y nos visita y nos habla y su presencia nos envuelve. Pero acontece algo. Diga conmigo: Jacob despertó. Y se encontró con una realidad. La realidad era que estaba en el desierto y que no tenía nada. ¿A cuántas veces Dios nos habla y nos... No pregunto cuántos son, sino que vayan pasando nomás que... Pero me encuentro con la realidad. Veo mi realidad. No la agarraron. Veo mi realidad. Veo la circunstancia que me toca vivir. Veo lo que estoy pasando, veo el desierto. Veo mi escasez. Y miro lo que Dios me acaba de prometer con mi realidad. Cosas tan distintas y tan difíciles de alcanzar. Tan difíciles de materializar aquello que Dios me acaba de hablar, que es aquello que yo deseo y aquello que yo sueño. Pero estoy en el desierto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando salimos después de una convención, de despertarnos, de que Dios nos habló, de que Dios nos inspiró, nos ministró, y de repente, ¡tac!, comenzó el lunes. Pero Jacob dice: qué terrible es este lugar. Reconoce que Dios está y que Dios estuvo. ¿Cuántos reconocen que Dios nos ha hablado? ¿Cuántos reconocen que Dios estuvo y está en este lugar? Entiende que este lugar es un lugar terrible. Es casa de Dios y puerta del cielo. Donde el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que no tiene límite, desciende en este lugar y te habla a tu oído, te habla en lo secreto, te habla a tu corazón. Qué terrible que es este lugar que venimos a adorar al Señor, para muchos locura, pero el Dios de los cielos, el Dios eterno, nos sale al encuentro y ve nuestras miserias, nos sale al encuentro en medio del desierto cuando no tenemos nada, para decirnos: yo tengo todo para ti, porque eres mi hijo. Y le dice Dios: yo te daré esta tierra y tu descendencia no se podrá contar, y yo estaré contigo, no te voy a dejar. Y le habla. Cuando Jacob despierta, dice: ¿qué hago? Y acontece algo tremendo, iglesia. Jacob dice que agarra la piedra, que era lo único que tenía, para muchos insignificante, un poco de aceite en señal de unción, lo único valioso que quizás él tenía encima. El aceite se usaba para... ¿Qué hace un peregrino viajando en el desierto con aceite? Para cocinar, para alimentarse.
El aceite se usaba para curarse las heridas. Él suelta el aceite sobre la roca y hace un pacto con Dios. Y eso es lo que Dios me hablaba, porque Dios desea que nosotros podamos tener un pacto con Él de obediencia y de fe, a pesar de las circunstancias que nos toca vivir. A pesar de lo que hoy estamos viviendo y vemos a nuestro alrededor, porque Satanás siempre va a venir a atacarnos cuando estamos pasando necesidad. La palabra del Señor dice que cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán, dice que los cielos se abrieron y la voz del cielo se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Y dice la palabra del Señor que por el Espíritu fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre, dice la palabra. Dice ayunó y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, cuando hubo necesidad, se apareció el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque el enemigo siempre usa nuestras necesidades para llevarnos al plano de la duda, de la incertidumbre y de dejar de mirar a Dios. Porque cuando Dios nos habla nos inyectamos de fe, pero la fe es la certeza y la convicción de aquello que se espera, pero no. Y la inseguridad nace cuando nosotros vemos. Pedro camina sobre las aguas, le dice: Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven, y Pedro camina sobre las aguas y acontece algo extraordinario, único en la historia. Un hombre caminando sobre las aguas en medio de la tempestad, más allá de Jesús. Pero dice la palabra del Señor que Pedro, viendo las olas, lo natural, las circunstancias, el ahora, lo que estoy viviendo, se empezó a hundir. Jesús lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La respuesta sería: porque vi. Porque la palabra enseña que él vio las olas, el movimiento, y se hundió. ¿Cuántas veces nosotros, mirando las circunstancias, nos entramos a hundir? Entramos a perder la fe porque en vez de dejar de mirar las olas y volver a mirar a Jesús y pedir ayuda a Jesús como hizo Pedro, seguimos mirando el problema. Seguimos mirando la escasez. Seguimos mirando el dolor. Seguimos mirando el vacío. Seguimos mirando las circunstancias en vez de buscar a Dios. Este es el tiempo, iglesia, donde nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un pacto con Dios de fe, como hizo Jacob. Jacob dijo: Señor, si tú estás conmigo, si tú me acompañaras en este viaje. Él empieza a hacer una oración y no pide cualquier cosa. Jacob ora conforme lo que Dios le había hablado. Diga conmigo: Jacob oró conforme lo que Dios le habló. Cuando Dios nos habla, nos da directiva, nos da direccionamiento y nos establece en una plataforma para poder avanzar y crecer. Entonces, cuando nosotros tenemos que orar conforme lo que Dios nos ha hablado, iglesia. Orar, creer, establecernos y caminar por esa palabra. Por eso, cuando Dios habla, Dios trae un ordenamiento y un direccionamiento a nuestra vida. Dios revela sus planes para que nosotros podamos caminar por ellos. Nosotros tenemos que, en ese tiempo, tomar la fe de poder caminar en esa dirección, en lo cual Dios nos ha hablado. Y lo que hace Jacob, dice: Señor, si tú me acompañares en este viaje, me bendijeres en este viaje que yo voy, que es la misma vida, y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me volvieres a traer en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios.
Él empieza a orar diciendo, me voy a enfocar en aquello que tú me has hablado. El poder establecer lo que Dios nos habló, diciendo, Dios me hablaste. Si nosotros leemos la palabra y vemos que cuando Dios le sale al encuentro a Gedeón, Gedeón dice, ¿dónde están las palabras y todo lo que nos han contado? El gran restaurador habla de, Señor, recuerda tus promesas, las palabras que tú nos hablaste. Pararse en aquello que Dios nos habló. Cuando Dios le sale al encuentro al pueblo con Moisés, traen a memoria, traen al presente las palabras de Dios, porque en ellas hay autoridad, en ellas hay poder, en ellas hay cambio, en ellas hay la gracia, la verdad, la autoridad, y nadie puede frenar la palabra que fue soltada por nuestro Dios. Entonces Jacob empieza a orar conforme lo que Dios le acaba de hablar y establece un pacto de fe. Pero si usted sigue leyendo la palabra, se va a encontrar que hay alguien que también escucha, ¿no? Que es el enemigo. Y él va a la casa del hermano de su madre y se encuentra con su esposa, pero su futuro suegro lo engaña para truncarlo. Y hay una promesa de parte de Dios. Y hay un pacto de Jacob. Señor, si tú me bendices. Y dice la palabra del Señor que él trabajó prácticamente como empleado, como esclavo, hasta que se casa con la hija del dueño de la finca. Y después se casa con la segunda. Ya no lo podía tener como empleado, entonces páctame tu salario para que puedas empezar a crecer, porque yo sé que Dios está contigo, Dios te bendice. Y el suegro lo quiere estafar 10 veces cambiándole el sueldo. 10 veces tratando de cambiar y de frenar la prosperidad y la bendición de Jacob. Pero ¿sabe qué? Nadie puede frenar aquello que Dios estableció sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede frenar aquello que Dios te prometió. No hay estrategia humana, no hay estrategia espiritual satánica que pueda frenar aquello que Dios te habló, aquello que Dios estableció, aquello que Dios pactó contigo, aquello que Dios unió contigo para establecer en esta tierra y en el cielo las promesas del Padre, porque Él estableció un destino de gloria para con cada uno de nosotros. No te preocupes de aquello que se levantan en contra de tu vida, no te preocupes por aquellos que te ponen el palo en la rueda, no te preocupes con aquellos que te maldicen, no te preocupes con aquellos que quieren frenar y no te bendicen, no te preocupes por aquellos que quieren frenar lo que Dios te habló. No te preocupes, porque si Dios está contigo, no te preocupes, porque Dios siempre te va a sacar a victoria. Dios siempre te va a dar la bendición. Dios siempre va a establecer la gloria sobre nuestras vidas. Nada pudo frenar la bendición sobre la vida de Jacob. La palabra del Señor enseña que Jacob nuevamente, él vuelve después de ser prosperado. No le faltó comida, no le faltó vestido, se volvía con 2 mujeres y ya tenía hijos. Todo lo que Dios le había hablado en medio del desierto, en medio de la nada, en el lugar y en el momento más difícil de su vida, se había cumplido. Pero faltaba la última parte: volver a la casa de su padre, volver al lugar de su asignación. Pero allá tenía que enfrentar a un Esaú, a un decreto de muerte, al pasado. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando estás caminando en aquello que Dios te habló, no hay pasado que te pueda detener. No hay errores del pasado que pueda frenar aquello que Dios te habló. Dice la palabra del Señor que cuando él regresa, Dios le sale al encuentro a su hermano Esaú. Dios habla a Esaú y aplaca la ira de Esaú, porque Dios ya había bendecido a Esaú. La palabra del Señor enseña que cuando él se encuentra con su hermano con temor y se arrodilla delante de su hermano lo toma, lo abraza y se echa a llorar
en su cuello. Porque Dios ya había sanado el corazón y se cumple la última parte del pacto que Jacob había hecho con Jehová Dios de los ejércitos. Y entra en el propósito, en el destino profético, en el legado, en aquello que Dios había establecido. Entra en el tiempo kairos de Dios y se establece el legado espiritual, natural, y vuelve a tomar la tierra, la cual le pertenecía, que había sido establecido por el Padre. Jacob deja de ser Jacob para ser Israel. Y la palabra de Dios enseña: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Usted va a ver en la palabra que Dios se refiere a las siguientes generaciones diciendo: ya no dice Dios solamente soy el Dios de Abraham, de Isaac, sino a las siguientes generaciones ya Dios le habla diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué maravilloso es que nuestros hijos, el día que se encuentren con el Señor, Dios se revele. Yo siempre digo, yo le puedo dejar una casa, le puedo dejar muchas cosas a mi hija, pero lo más importante y lo que yo más deseo dejarle es un Dios, es un Padre espiritual. Porque va a haber un tiempo en el cual yo ya no esté, pero cuando ella esté pasando dificultad no va a haber un mayor maestro, ni un mayor consejero, ni un mejor padre, ni un mejor abogado, ni un mejor apoyo, ni alguien que la bendiga más que el Dios al cual yo sirvo. Que Dios se manifieste a mi hija y le diga: yo soy el Dios de tu padre, aquel que viste bendecir a tu padre, aquel que viste que acompañó a tu padre, aquel que lo sacó del desierto, de la esclavitud, del dolor, de la tristeza, del abandono, que cambió su ADN, que lo viste caminar. Iglesia, Dios se está manifestando en medio de nuestros corazones. Este es el tiempo donde nos tenemos que despertar. Sí hay una realidad, pero no es una verdad. Es solamente una realidad pasajera, es un tiempo, es un proceso. Estamos quizás en el desierto, pero Dios te está diciendo: en medio del desierto es donde yo te voy a visitar. En medio del desierto, en medio de la soledad es donde yo te vengo a hablar. En medio de la circunstancia más difícil, donde yo te vengo a decir: no te preocupes porque yo estoy contigo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a prosperar. Y lo que cierro diciéndote, dice Dios, es que no te voy a dejar hasta que no haga todo aquello que yo te prometí. No te voy a dejar, no te voy a soltar, nunca te voy a soltar hasta que haga aquello que te he prometido. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios está comprometido con cada uno de nosotros y está esperando de nosotros el mismo compromiso. El mismo compromiso del pacto, de esperar, de creer, de saber de que Dios va a cumplir. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar por esta palabra. Yo no sé qué Dios te prometió, no sé lo que Dios te habló, pero sí sé que Dios te habló. Y sé que Dios te ha prometido y que Dios está esperando de nosotros ese compromiso, ese pacto de creer y caminar en dirección de aquello de lo que Dios nos habló. Hay un llamado de parte de Dios, iglesia, a ser primeramente hijos de Dios. Aquellos que fuimos apartados para manifestar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para manifestar la gloria y la grandeza de aquel que nos llamó. En nosotros se ha de manifestar, dijo Jesús, ustedes son la sal del mundo. En ustedes está el sabor,
está la conservación, está la misma vida. En ustedes se va a manifestar la gloria del Padre. Dice, y ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? ¿Sabe de qué es? Cuando una persona es testigo, es aquel que vive y que vio lo que acaba de acontecer. Es un testigo. ¿Sabe usted de qué va a ser testigo? Vamos a ser testigos de los milagros que no van a acontecer allá, sino que van a acontecer acá. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ser el primer testigo de lo que Dios va a hacer en su vida, en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su economía. Usted va a ser testigo. No va a haber nadie que pueda contar mejor que usted lo que usted está viviendo, los milagros que van a ver y va a aparecer en su vida. Usted va a ser el testigo para contar a otros lo que Dios está haciendo hoy en su vida. Usted va a poder contar los procesos, las etapas, los niveles, las circunstancias, los desiertos, pero también va a contar la historia de los milagros que acontecieron en su vida, diciendo, Dios se manifestó, Dios me salió al encuentro, Dios me habló, Dios me abrazó, Dios me amó, Dios me fortaleció, Dios no me dejó caído, Dios me salió al encuentro y me volvió a levantar. Yo soy testigo del poder de Dios manifestado en mi matrimonio. Soy el testigo del poder de Dios manifestado en mi cuerpo cuando hubo enfermedad y Dios me sanó. Yo soy el testigo. Nadie puede negar lo que yo vi, lo que yo viví, porque yo estuve presente en el momento que Dios hizo el milagro. Cuando Dios me sanó, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo sentí. Nadie puede negar y nadie puede frenar lo que yo he vivido, lo que yo he visto. He visto el milagro en medio de la muerte. Cuando me decretaron muerte, me dijeron, no te vas a volver a levantar. Tiene 48 de vida. 48 horas de vida me dieron cuando estaba tirado en un hospital. Me habían metido un escopetazo y estaba tirado en un hospital, muriéndome. Pero yo fui testigo del poder de Dios. ¡Aleluya! Porque estoy acá y doy testimonio de aquello que viví, de aquello que vi, de aquello que Dios hizo en mi cuerpo, en mi hogar, en mi familia. Yo soy testigo del poder de Dios en mi hogar. Cuando quedamos desamparados, entraron a robar, mataron a mi padre. Mi madre quedó sola con 2 niños pequeños, desamparada. Nuestra economía era la de mi padre hasta que no estaba y había que ver qué esperar. Teníamos un negocio, estaba cerrado por miedo a abrirlo, por lo que había acontecido. Se había cortado la economía. Mi madre había perdido a su esposo. Tenía 2 hijos chicos. Yo era el más grande, con 21 años, pero estaba tirado, postrado en una cama. Pero Dios estuvo ahí. Porque nosotros habíamos conocido al Señor. Para muchos era imposible, para esa mujer, salir adelante después de esas circunstancias. Pero mi madre tomó fe y volvió a abrir las persianas. Y volvió a vender. Y sostuvo a los hijos. Y sostuvo mi vida. Porque Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Y yo soy testigo del poder de Dios y de la restauración. Y hemos pasado circunstancias, pero nunca nos faltó un plato de comida en la mesa. Dios nunca permitió que a mi madre le falte un plato de comida en la mesa, que le falte vestido, porque Dios estuvo ahí, porque Dios le prometió que no la iba a dejar y que Dios iba a estar con ella, y nunca la dejó. Pasamos circunstancias, pero el pacto que Dios hizo, Dios lo cumple hasta el día de hoy. Yo soy testigo, iglesia, y usted es testigo de cada cosa, porque hoy nosotros estamos aquí y somos testigos de lo que aconteció. Diga conmigo, de lo que aconteció. Pero vamos a ser testigos de aquello que Dios nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser testigos de aquello que Dios nos prometió. Vamos a contar que hubo una noche y un día que Dios nos habló,
pero hubo una época y un lugar y una hora en el cual Dios cumplió y en el cual yo estoy viviendo aquello que Dios me habló, aquello que Dios me prometió, aquello que Dios me soltó, aquello que Dios estableció sobre mi vida, Padre. Por eso hoy te doy gracias, Dios. Hoy te doy gracias, Padre, y hago un pacto contigo de creerte a pesar de las circunstancias, saber que voy a enfrentar aquello que no conozco, pero saber que aunque no lo conozco y no sé lo que viene por delante, sé que si tú estás conmigo, sé, Señor, que me vas a bendecir. Padre, entiendo y creo por todo lo que tú me has hablado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora arranco el desánimo, arranco y desarraigo de nuestros corazones el fracaso y establezco en nosotros un nuevo pacto, un nuevo compromiso del Padre de bendecir a sus hijos y de nosotros de creerle y de caminar por la palabra. Esta es una noche en la cual la iglesia se levanta para caminar por la palabra, para caminar conforme lo que se ha hablado, conforme lo que Dios nos ha revelado. Camina, iglesia, no se detenga, no se frene por las circunstancias, porque Dios es un Dios de bendición. Dios te dice en esta noche: no te voy a dejar, no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que cumpla. Sé que es difícil, sé que por momentos te duele, sé que por momentos el enemigo se levanta, pero yo te digo, dice Dios, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que haga todo aquello que te he prometido. Te lo he prometido y lo voy a cumplir. No soy hombre ni hijo de hombre para arrepentirme ni para volverme atrás. No te desesperes, porque voy a cumplir. Yo no llego tarde, no llego tarde, no llego antes, llego en el tiempo justo, en el tiempo propicio, en el tiempo kairos del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No está llegando tarde tu Dios, no está llegando tarde. Hay un tiempo kairos, hay una hora establecida en el cielo y en la tierra. Dios va a cumplir, Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. Oh, Ramán de Rendre Cayasoa, oh, Rabán. Hay poder y hay poder de libertad en esta noche. Hay una unción que se está estableciendo. Hay una unción de revelación. Hay un poder, oh, revese, que Dios está trayendo memoria. Dios me muestra cómo Dios está trayendo memoria, cómo Dios está sacando el polvo de los corazones y está renovando la fe, diciéndote, oh, revese, que recuerda cuando yo te bendije, recuerda cuando yo me manifesté la primera vez, te dice Dios. Hoy me vuelvo a manifestar, hoy te vuelvo a hablar, hoy lo puedo volver a hacer. Si lo hice una vez, lo haré 2, lo haré 3, lo haré 4 y lo seguiré haciendo, porque 7 veces cae el justo, pero Jehová lo vuelve a levantar. Es Jehová quien levanta al justo, es Jehová el cual dice: yo no dejo por siempre al justo caído, sino que yo salgo a levantarlo. Dice Dios: yo envío mi ángel, yo envío mi palabra, no te dejaré caído, no te dejaré en fracaso. Dios no avergüenza a sus hijos. Oh, Rama. Sí, mi Dios, Dios no avergüenza a sus hijos. Sí, mi Dios. Dios quita el polvo. Dios quita el polvo y trae memoria. Dios trae el presente, cada palabra, cada promesa. Dios te dice: ¿quién te dijo que yo he terminado? ¿Quién te dijo que la historia se terminó de escribir en tu vida? ¿Quién te dijo que hoy donde estás es el final? ¿Quién te dijo que has de morir en el desierto? ¿Quién te dijo que has de morir en escasez? ¿Quién te dijo que has de morir en soledad? ¿Quién te hizo ver las olas? ¿Quién te hizo mirar el desierto? Mira las estrellas, mira el polvo de la tierra, mira lo que yo te digo que mires, te dice Dios. ¿Quién te dijo? Escucha lo que el Padre dice. Oh, Ribasacá. En el momento de la necesidad vino el tentador, dice la palabra, tentar a Jesús en tiempo de la necesidad. Pero Jesús le declara, cuando le dice Satanás: convierte esta piedra en pan,
Jesús le responde, no sale a convertir las piedras en pan, no suple su necesidad. Él no sale a hacer lo inmediato, lo ahora. Él no dice, voy a comer porque tengo hambre. Lo que declara Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una iglesia, estos son los hijos, los cuales no caminan por necesidades ni por circunstancias, sino que caminan y viven por una palabra que fue soltada de la boca del Padre, porque no de pan solamente se vive, sino de toda palabra que es soltada del Padre a sus hijos. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias. Sí, mi Rey, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Adoraré. Sí, mi Dios. Le damos gracias a los hermanos que nos están mirando a través de las redes, los bendecimos. Los invitamos que sean parte, no solamente sean oidores ahí en su hogar, sé que Dios los está bendiciendo, pero venga, que nos vamos a tomar el tiempo a orar por ustedes para que puedan compartir el poder de Dios en este lugar. Los bendecimos a la distancia, aquellos que no pueden venir porque son de otras naciones, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. I